Esperando que haga la unión. Excelente. ¿Sí me escuchan? Te escucho bien, ¿y tú? Ay, perfecto, perfecto. Vamos a poner un momentico esto a grabar también. Ahora sí. Buen día, señor Del Pino. Yo agradecida que usted esté conmigo y haya aceptado esta invitación para... Siempre un placer. Y bueno, para los que no conozcan al señor Del Pino, por alguna razón u otra, el señor Alberto Del Pino es un experto ya de muchos años, más de 30 años, vamos a ponerlo así conservador, ¿verdad? En el tema de la industria hotelera, de la industria del turismo y de la hotelería en el país y a nivel internacional. Creador de unas 4 empresas o más de grupos hoteleros, sobre todo lo que fue en su momento Allegro Resorts Corporation, que todo el que esté en la hotelería en la República Dominicana y en la zona del Caribe también, yo me apuesto a decir que como un 40% de los altos ejecutivos y demás personal pasaron por esa grande escuela, de la cual yo me cuento también como parte de ella, y que todavía el sol de hoy nos trae muchos grandes recuerdos y de lo que fue la holística, la cultura de Allegro Resorts y de mi formación en el mundo empresarial. De verdad que para mí fue una gran escuela. Gracias. Señor Del Pino, hoy lo que nos trae lamentablemente es para hablar de una crisis, no solamente a nivel mundial, sino que está afectando a la industria hotelera en nuestro país y a nivel global también, por esta crisis sanitaria del COVID-19. Y bueno, hablaremos un poquito de eso para poner en contexto, la realidad de ese impacto a nivel global, cómo nos afecta a República Dominicana, como también un gran rubro de nuestra economía, que lo es la industria del turismo, y cómo sobrevivir en este tiempo que tomará poder reactivar la economía. Hablaremos un poco de cuándo eso será. Hoy sale una noticia de parte del presidente de la República que pone una fecha probable de inicio de reactivación, pero lo más importante es cómo reinventar a la industria del turismo después de pasar por todo esto. Yo tengo muchas notas, 2 páginas de notas. Espero que el tiempo nos dé, porque Instagram nos pone un tiempo, pero yo entiendo que sí, que vamos a poder cubrir todo esto. En los años de experiencia suya, señor Del Pino, esta crisis actual, en comparación con otras crisis que ha vivido la industria del turismo en diferentes años, y de la República Dominicana, que por ser una zona del Caribe también todos los años se ve enfrentada e impactada por situaciones medioambientales. Su opinión respecto a esta crisis actual. Bien, gracias por todo lo que dijiste de Allegro y compañía. Para mí también fue un proceso de aprendizaje, pero la clave de todo esto en la vida es cuánta pasión tienes por algo y cuánto crees en algo. Mira, respondiendo a tu pregunta, esto es un evento que sucede cada 100 años. Luego no hay precedente, no solamente de la parte sanitaria, la enfermedad, sino del efecto que tiene en una economía. En este caso, del turismo, nosotros dependemos de que las economías de los mercados que nos emiten los turistas estén bien. Y no hay que ser astronauta ni matemático para ponernos en la perspectiva adecuada. Y esto es que ni Estados Unidos, ni Norteamérica, ni Europa están en buenas condiciones económicas. Los números que están manejándose de la caída del Producto Bruto
en Estados Unidos y en Europa es preocupante. Y eso implica también que hay un montón de gente desempleada. Según la cifra de ayer, había 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Se dice rápido, 30. Y en Europa un número equivalente cuando juntan las economías del euro. Luego, esa incógnita no tiene una solución fácil, porque en general la economía de los países que mueven el mundo está lesionada. Y es la primera vez en mucho tiempo que este fenómeno se plantea así. La última gran crisis financiera que hubo en el 2008 partió de un problema localizado en Estados Unidos y aquellos países que captaron en su oferta ese tipo de modelo de papel financiero. Este es uno que es parte de la médula. La economía en general está resentida. Y yo he estado consultando con profesionales de Estados Unidos y en Europa, y hemos llegado a un consenso que sería ilógico pensar que hasta octubre del año próximo pueda haber una recuperación en número de volumen de turistas en nuestro país para llevarlo a nuestro mundo, ¿no? Nuestra pequeña parte del mundo. Y de ahí en adelante empezaríamos con alrededor un 25% de los que lo visitaron el año pasado. O sea, estamos hablando de que el año pasado fueron un poco más de 6 millones de turistas. Luego, si llegamos en el año de que comenzaría en otoño del 2021 y terminaría a fines de verano del 22, se podría llegar a una cifra de 1,5 millones. Obviamente, estos no son números que satisfacen las necesidades de los hoteles que ya están construidos, y vamos a tener que reinventarnos, no solamente en producto, no solamente en el aspecto sanitario para tratar de responder a las preocupaciones de los que nos visiten, sino qué debemos hacer con toda esta planta que tenemos ya construida. Es un momento serio, es un momento donde se solicitan líderes e innovadores. Correcto. La parte esa última de solidificar líderes, sobre todo, porque en momentos de crisis hay momentos obviamente de oportunidades, y bien usted lo decía. Hablamos de las líneas aéreas, y ya, por ejemplo, en ya semanas anteriores comenzábamos a leer noticias y cuando inició todo esto, de las líneas aéreas ya pues parando sus vuelos a los destinos de las grandes ciudades, y obviamente a los destinos turísticos. Y ahora también estamos leyendo de que las líneas aéreas de bajo costo, que también son las que muchas veces viajan a los destinos turísticos, pues están recortando, no solamente ahora que están parando sus flotillas, ahora es recortando también posiciones y empleos, que en el momento en que vuelvan otra vez a activar la economía, pues vamos a tener que tener conciencia de que va a haber menos personas en esas posiciones, por ende no van a ser las mismas cantidades de vuelos. Y comenzamos a ver también ya las líneas aéreas a decir que las que todavía están volando, que los asientos que están ubicados en el centro, pues esos asientos van a no ser vendidos por el asunto del distanciamiento también, sobre todo en un lugar tan confinado como es un avión, ¿verdad? Donde todo el mundo está respirando el mismo aire, pues cómo poder bajar un poco las probabilidades de contagio por esa vía. Adicional ahora al requerimiento de las mascarillas. Creo que va a ser una adaptación, así como lo fue en su momento de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, donde para volar todo un nuevo protocolo, ¿verdad? Teníamos que esperar no sé cuántas horas ya previamente, de 2 horas para llegar a un recurso más
estricto y ciertas cosas que no se podían o que todavía no se pueden llevar, pues ahora vamos a tener que tener cosas con nosotros, llevar cosas con nosotros, como van a ser los guantes, las mascarillas y otros elementos para la higiene en ese caso. Entonces ya desde el traslado las personas comenzarán a pensarlo, porque es todo un proceso para llegar a montarse en un avión, adicional del impacto psicológico. Y yo honestamente creo que así como al inicio de los ataques terroristas, luego de los ataques terroristas, fue un impacto, la gente se irá acostumbrando. Como ahorita mismo nos estamos acostumbrando a salir con guantes y con mascarillas para poder ir a los supermercados y a otros lugares también, porque nos está siendo requerido. Adicional a eso, hablamos de una posible fecha. Usted me comentó, usted nos comenta de que no podemos, ellos no pueden estar ahora mismo pensando en una fecha específica si las líneas aéreas no comienzan a volar, ¿verdad? Porque no hago nada con abrir mi establecimiento comercial o mi hotel si no voy a poder llenarlo, por lo menos en una capacidad que sea viable para generar el dinero e ingreso para cubrir los gastos operativos mínimamente. Y hablamos también al inicio de una fecha que acaba de salir de parte del presidente de la República Dominicana, donde está y que está pendiente que esa noticia sale diciendo que estaría pendiente que él salga a dar un discurso al país. Se habla del 10 de mayo, creo que decía la noticia, si mal no recuerdo, que la leí ahorita antes de entrar a este live. Personalmente yo la encuentro muy rápido, pero también entiendo del otro lado de los comercios, de la necesidad de reactivar la economía, pero voy a también entender, así como lo presentó los Estados Unidos, que esto iría por fases, que no es que todo el mundo al mismo tiempo va a poder salir en esa fecha determinada y va a poder comenzar a abrir, sino que va a ser por fases. ¿Qué usted ha estado escuchando de parte del sector hotelero y del turismo, conjuntamente con los hoteles, también las agencias de viaje, los turoperadores, sobre todo, que son un componente esencial para poder llenar los hoteles, de esta probable fecha y de cómo sería el reingreso? Bueno, vamos a ponerlo en una perspectiva adecuada. Lo de los aviones tiene razón ahí, pero ahí se están debatiendo ideas como la que tú acabas de decir, del tema de los asientos del medio, que si quitan uno o si lo ponen invertido, en fin. Cada uno de los integrantes de este gran juego que se llama turismo tiene que reinventarse. Pero las líneas aéreas, en particular, como el hotel, tienen que cuidarse mucho a la hora de empezar vuelos, porque los vuelos que se quedan vacíos hoy no son reemplazables por lo que se llene mañana. Simplemente como la hotelería, si tú no tienes un número determinado de habitaciones promedio que te permita ser rentable, no vale la pena abrir. Y con eso te contesto la pregunta que acabas de hacer. Tenemos que dar pasos hacia una nueva normalidad. Yo también tengo cierta preocupación de que seamos capaces de seguir los lineamientos del gobierno, que aparentemente, según decía el periódico esta mañana, estaban considerándose la fecha del 11 de mayo. Pero más allá de qué día, no sé si estamos listos de entender que esta nueva normalidad conlleva el mismo procedimiento que hemos tenido que seguir por obligación en nuestro diario vivir. Que aquel que trabaja en una oficina no puede estar abrazando a nadie, que si tiene que sentarse con alguien tiene que poner la distancia adecuada. O sea, hay que ser muy prudente, porque si se vuelve a reiniciar la
la contaminación por los grupos, no vamos a salir de esto. Veo con preocupación que todavía en el último boletín que acaban de dar en cuanto a contagiados y muertos, seguimos con más de 200 con más de 200 personas contagiadas nuevas. O sea, no seguimos en un número que yo no soy estadístico ni experto sanitario, pero no he visto yo ninguna curva descendente, y en la cuestión de la gente fallecida, que es lo más triste, tampoco es que haya bajado, ha sido un poquito irregular, pero se ha mantenido sobre la decena de personas diarias. Creo que ayer fueron 10 o 12, anoche, ayer. Luego, hay que pensarlo todo. Está la línea aérea, está la posibilidad de pagar el boleto para irse de vacaciones. Hay un survey de USA Travel Survey, que ahí se refleja la ansiedad de la gente por volver a tener una vida normal. Pero definitivamente, y es lógico, lo primero que piensan es en irse a viajar. Está hecho en Estados Unidos. Están pensando a viajar en su país, porque es lógico, ¿no? Igual que el día que podamos salir nosotros de aquí, estamos locos por irnos a una playa y vamos a ir a la nuestra, que aquí. Sí. O sea, es un proceso lento. Por eso te estoy hablando de otoño del año que viene, para tener un volumen que lo podamos sentir y que nos dé la esperanza de que podemos volver a hacer crecer el volumen turístico, que conlleva un volumen enorme de divisas para el país. Que ya venía de tener un duro golpe en el año 2019 por los asuntos. La banca tiene que ser mediáticos que se dieron de situaciones de salud, entre comillas, que se vieron que más que todo era un ataque a la República Dominicana, y que comenzamos, y que honestamente creo también que hubo una respuesta tardía y una reacción tardía, pero que sí se dio, y ya veníamos tratando de superar esa parte, y ahora nos cae esta otra situación en el año 2020, que algunos dicen que es como, this is a bad joke. No puede ser posible que todo suceda así tan rápido y al mismo tiempo. Hablando de cómo reinventarse, primero, cómo sobrevivir en este momento, vamos a hacer esa parte, cómo sobrevivir. O sea, muchos ciudades cerraron, los hoteles cerraron, y Azonaores anunció que una buena cantidad había puesto sus planteles a disposición del gobierno, si así lo quisiesen, para tratar a los enfermos en caso de que no hubiera capacidad en la parte hospitalaria, que sí hemos visto que está bastante golpeada, y que están tratando de atender a todos los enfermos, y puso a disposición, algunos hoteles pusieron a su disposición sus planteles. No creo que se haya llegado a que muchos hoteles hayan eso, sino puede ser que algunos en algunas zonas retiradas. Pero ¿cómo mantenerse en este momento? Bueno, este es el gran problema de la industria ahora, es que entender para el público en general y para los que vivimos en este sector, el costo de mantener un hotel cerrado es alto, muy alto, porque tiene que tener un mantenimiento impecable, y eso cuesta dinero, seguridad, etcétera. Simplemente creo yo que dependiendo de las circunstancias que haya, si tienen préstamos, lograr reestructurarlo de una manera que el capital se pueda amortizar a partir dentro de 2 años. La banca tiene que ser prudente y cuidar de ese tipo de préstamos, porque no es cuestión de que se atrasen el capital, es que están luchando por su supervivencia.
Me hace recordar aquel entonces, ¿se acuerdan? Años atrás en México, por la situación de la crisis económica, cuando muchos se perdieron por esa situación. Exactamente. México siempre ha sido un país que, como todos, tiene sus cosas mejores y otras no tan buenas, pero sí ha habido una conciencia en todos los gobiernos que ha tenido México de la importancia del turismo, y lo han defendido a capa y espada. Si me permites, para volver atrás un momentito, lo que pasó en el año 2019 con el caso de esta gente que fueron golpeadas o fueron asesinadas, lo que sea, a mí me sorprendió mucho que no hubiera en ese momento, porque es normal, y yo me acuerdo que en cierto momento que estuve siendo asesor del Estado Dominicano, gratis, una de las primeras cosas que se hizo fue contratar a una firma para bregar en Estados Unidos, para bregar con la imagen. A mí me sorprendió mucho, no que pasara, porque estamos en un mundo en que puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, sino que en ese momento no hubiera una acción lógica, rápida y sin ocultar la verdad, darle su propia dimensión. Y entiendo yo, en mi entender, que simplemente no tenían una contratada por alguna razón. Esto no es publicidad. La imagen de un país requiere de este tipo de empresa especializada en manejar crisis. Y México, a pesar de todos los problemas que ellos han tenido y tienen con ciertos temas como la droga, la lucha entre las bandas, etcétera, etcétera, ha tenido siempre una de estas empresas que les ha ayudado muchísimo a manejar los problemas. Incluso en Estados Unidos, tú sabes que es muy normal que cuando pasa uno de estos desgraciados tiroteos, que hay un montón de muertos por ahí, lo primero que hacen las autoridades es dar la cara. Claro. Y aunque no digan mucho, pero están al frente, ahí. No estoy hablando de que salga el presidente de la República, ni siquiera el secretario de Turismo, pero si hubiera una entidad en Estados Unidos contratada para mantener la imagen y bregar con las crisis, yo creo que hubiéramos salido bastante mejor de esos desgraciados incidentes. Claro, y bueno, la relación tardía, y en ese momento bien recuerdo que el sector privado de hotelería, que tiene años lidiando con mercadeo, con imagen, y que tiene grandes empresas contratadas a nivel internacional para estos fines, vinieron al rescate para decir, esta es la forma, este es el proceso que tenemos que llevar y cómo tenemos que responder en este sentido. Y bueno, creo que también pues debería de copiarse de lo que ha sucedido ahí, obviamente con unas dimensiones muchísimo más grandes ahora, para prepararnos a tener un protocolo de cómo vender el país de nuevo, de cómo brindar o llevar o comunicar esa seguridad al viajero cuando ya esté listo de para viajar por líneas aéreas, porque psicológicamente ya quiere montarse en un avión. Y segundo, cuando tenga también el dinero, que usted lo dijo también anteriormente, porque ahorita mismo hay millones de personas que han perdido sus empleos o que para sobrevivir la empresa, por lo menos, han recortado los salarios de muchos de sus empleados. Y bueno, no tenemos dinero si a dura pena tenemos dinero para ir a comprar lo básico, pues para salir del país a viajar, hacer turismo internacional, no creo que ahorita mismo sea una prioridad para mucha gente, pero a futuro sí es algo. Entonces estoy viendo dos cosas para mantenerse. Estoy viendo que vendiendo la parte de seguridad, la parte de salud, salió por ejemplo Marriott ya anunciando que estaba limpiando, higienizando sus instalaciones, sus habitaciones, las áreas comunes, los restaurantes, las áreas de actividades exteriores, todo eso,
Inclusive había una foto de un kit cuando la persona llegara a su habitación y va a encontrar todo eso, porque no solamente va a estar limpio, sino que mira, aquí está el kit para que también todos los días y durante el día durante todo el día que te mantengas con nosotros, te vamos a proveer con los insumos para poder que tú te mantengas higienizado. Creo que eso es algo también que es importante, que ya comiencen a pensarse en eso, no solamente los hoteles, sino también los demás negocios que también sobreviven del turismo que se crea alrededor, que son muchos los restaurantes a nivel exterior, las plazas, las tiendecitas. El transporte, los tours, o sea, eso mucha gente. Hay que entender que en esta nueva normalidad tenemos que ayudar a cualquiera que se pierda de lo que hay que hacer, porque mira lo que pasó en Miami, que en Spring Break se fueron todos los muchachos a la playa. Entonces, alguien tiene que estar ahí para ayudarles a recobrar conciencia de que no se puede hacer lo que antes se hacía tranquilamente. Entonces, hay que reinventar lo que hacemos en los hoteles. Tú dices muy bien lo que ha hecho Mario. Hay que pensar cómo vamos a alimentar a los clientes, cómo vamos a trabajar con las áreas de piscina, si debemos o no debemos también pensar en dejar más espacio, en ayudarles a todos los clientes a que su experiencia en la propiedad y en el país se sientan seguros. Aunque a veces se incomoden porque quieren estar en una chercha 6 o 7 juntos ahí, pero siempre haciendo lo que debemos hacer. De la misma manera que si vamos a ir a un hospital nos van a tratar diferente de ahora en adelante, porque aunque lo que te duela es el estómago, en lo que se averigua, no va a ser el protocolo yo llegar ahí, meterme en cuidados, en emergencias para que me pongan una inyección. No puede ser. Entonces, donde nosotros que bregamos tenemos la responsabilidad moral de cuidar a nuestros clientes y somos los alcaldes de ese pueblo llamado hotel, la máxima autoridad, tenemos que cuidar mucho de ellos. Y hay que innovar, atreverse y no pensar tanto en el aumento en costo que pudiera tener cualquiera de las medidas que se tomen, sino que esto es un negocio a largo plazo. Claro. Un negocio a largo plazo es uno de los negocios que más mueve dinero en la economía mundial, y si ayudamos a recrear las condiciones óptimas, va a volver. No es hoy ni mañana, pero volverán y volveremos a estar saturados y volveremos a ver el desarrollo mayor del país, porque en algún momento quizás se ha atrasado en el tiempo ahora con esto, pero el sur profundo, Pedernales, por no hablar de la famosa Bahía de las Águilas, y Oviedo, tiene muchas playas. Sí. Vamos a pensar en que nuestro petróleo real es la playa y el mar. Ese petróleo que no se consume, sino que tenemos que cuidar. Y los empleos que produce la hotelería tienen una remuneración promedio 2 veces para el que menos dinero se lleva a su casa, 2 veces y medio más que el salario mínimo. Entonces son irreemplazables esos puestos de trabajo. Claro, es importante mantenerlo y darle también la esperanza de que van a volver a eso que con mucho sudor y mucho sacrificio muchos de ellos han podido lograr, y que de ahí mantienen a sus familias y han educado a muchos de sus hijos también, y que luego pues muchos han ido a trabajar a los hoteles. Solamente para ver, pensé como que lo había perdido. Y volviendo un poquito para atrás también, la parte de cómo en los mismos hoteles, en las áreas sociales, va a haber un cambio, porque también hay que ser conscientes y educar a las personas que van a llegar, se van a sentir relajados
y van tal vez a relajar sus límites o las limitaciones que ya tenían con bebidas alcohólicas, y ahí se pierden un poco los estándares. Es importante también esa parte de qué es lo que vamos a ofrecer a los clientes, a los turistas, para que cuando estén en lugares abiertos de las actividades, por ejemplo, aquí alguien pregunta qué vamos a hacer con los gimnasios, qué vamos a hacer con las piscinas, ese distanciamiento que hay que guardar. Es lo mismo que estábamos hablando. O sea, como alcaldes de ese pueblo llamado hotel, tenemos que proveer la guía y llevar a cabo la labor de supervisión real. No estamos hablando de que sean niños, pero tenemos que tratarlos como gente que se están tomando unas vacaciones y están en otra cosa. Y es nuestra obligación el poner en su lugar los protocolos adecuados para protegernos. Obviamente, cuando hablamos de piscina y playa, estamos hablando de gimnasio, estamos hablando hasta de la recepción. O sea, claro, si vamos a dar check-in a todo el mundo y se forma una línea de 200 personas porque llegó un avión, no podemos manejarla como antes. En fin, hay muchos profesionales y hay muchas compañías muy valiosas que tienen hoteles aquí, y yo sé que hay el know-how. Ahora, ¿cómo aplicar estas nuevas medidas? ¿Cuáles son las buenas, las perfectas? Yo por lo menos no me siento cualificado para sugerir una solución perfecta. Yo creo que no hay una perfecta en este momento, porque esto está cambiante en cada momento. Nos dicen, bueno, antes no era de que no era por el aire necesariamente de tú no hablar uno con otro. Después dijeron sí, era obligatoria la mascarilla porque necesitamos. O sea, esto ha ido evolucionando. Lo bueno de todo esto es que la industria del turismo y de la hotelería es una industria de procesos, que lo tiene todo establecido, sobre todo los procesos sanitarios y los procesos de seguridad. Esto no es nada nuevo, es simplemente revisar lo que ya teníamos, lo que son las nuevas sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la industria hotelera, de aviación y demás, unificar todos esos criterios y actualizar todos esos procesos. Para mí por eso creo que cuando la industria hotelera se monte ya sobre esto y digan, vamos a abrir, este es el momento, eso va a ser algo muy natural para la industria hotelera y el turismo, y va a poder responder en el momento de forma rápida, porque se ha dicho que cuando ya la economía se active, la recuperación va a ser más rápida que tal vez en otras crisis en años anteriores, la Gran Depresión y demás, porque también tenemos ya otro momento, ya estamos más comunicados, las economías son mucho más ágiles, y debería de ser así, y esperamos que sea así en lo adelante. Quería también recalcar la parte del video del CEO de Marriott, que para mí es uno de los mejores sobre cómo atender, cómo comunicar en este momento de gestión de crisis. Si no lo han visto, yo les sugiero que vayan y lo busquen en internet. Está colgado en la página de Marriott Internacional y está en YouTube. Y la manera en que él es tan empático de comunicar la situación tan grave, una empresa que tiene más de 92 años y ha pasado y ha visto tantas cosas. Él había dicho, pasamos hasta por la Gran Depresión, pero esto es peor. Y lo empático que es con esa pérdida de empleados, cómo comunicárselos, y al mismo tiempo brindarles esperanza a los empleados y a los clientes de Marriott. Yo puedo decir, yo siendo cliente de Marriott, yo soy parte del club de Marriott y de todo lo que es su programa de afiliados, y de verdad que le dan un seguimiento muy bueno y espectacular, y ha sido así también como ellos se han montado en el mensaje de decir, estamos aquí, estamos haciendo lo que podemos hacer, pero vamos a volver. Decía, stay positive, we will travel again, we will be waiting. O sea,
el mensaje que al inicio también usted mencionaba, tenemos que dar un mensaje positivo, tenemos que proyectar esta parte, no solamente desde un punto de vista de mercadeo vacío, sino desde la verdad. Para que esto sea así y que la empresa tiene que tener una y cuando la introduje de la misma, por ejemplo, de lo que pasamos de esta cultura. Para mí eso es importante en este momento, porque si una empresa no estuvo trabajando bajo esos valores, bajo esos principios éticos y verdaderamente talk the speech, como dicen los norteamericanos, ahora es donde la gente se va a dar cuenta si es verdad y que tu mensaje es vacío o no te van a consumir. Y creo que ahí vemos ejemplos, en este caso de Marriott, vemos también el ejemplo de Virgin Atlantic, de Virgin, de Richard Branson, que es una persona muy visionaria y emprendedora, y utilizando a sus empresas para darle retorno a sus empleados, a sus consumidores y obviamente a la sociedad. Por ejemplo, las flotillas de aviones de Virgin Atlantic están ahora solamente en modo de cargo, llevando, ellos estiman que en estos 3 meses, mayo, junio y julio, van a llevar y transportar 1.500 toneladas de mercancías como una manera de ayudar a la cadena de suministro, que ahora mismo está bastante presionada, porque todo el mundo necesita mercancías, insumos y demás. Así Marriott también pues se ha unido a lo que es el First Responders First Partner, ofreciendo algunos de sus hoteles para que los médicos, enfermeros de hospitales que quedan cerca de esos hoteles puedan ir y utilizar sus habitaciones y descansar de una forma segura para que no se vean obligados de ir a sus hogares y probablemente llevar un contagio ahí. Entonces creo que también que hay una gran parte corporativa aquí, que es un buen momento para aprovecharlo de forma positiva. Esa es una parte muy esencial, que no se vea como que quiero hacerlo vacío y solamente para ganar puntos en este momento, sino que es verdad porque va alineado con la cultura de la empresa, si me hago entender. Sí. Yo hay de todo eso que has dicho, creo que yo destacaría la necesidad de que esos líderes, y los hay, muchos no saben que lo tienen el don en este. Dueños hoteleros, los empleados de los hoteles y nosotros como clientes de ellos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que darnos cuenta que ver cómo cada uno puede desde su oficio y empiece mañana a llenarse aviones y hacer fila. Pero asumiendo que esa fecha de otoño del año próximo sea donde ya haya un movimiento interesante de turistas, tenemos que ir preparando. Por ejemplo, hay que tener cuidado con eso, porque de alguna manera el gobierno como entidad llevando, ellos estiman que asegurarse que esas encuestas hechas ya discutiendo con ella de qué surveys, encuestas contra el problema económico. Hay que ver cómo cada uno puede desde su oficio cooperar. Estamos hablando de turismo, pero es todo si vamos a hablar de la agricultura, ahora nos damos cuenta del peso que tiene el turismo en la agricultura. Ahora tenemos sobrante de pollo, huevos y un montón, porque se nos han ido un montón de consumidores. Por ejemplo, hay que tener cuidado con eso, porque de alguna manera el gobierno, como entidad reguladora, tiene que asegurarse que esos productores de alimentos
no pierdan ese producto, lo compren y aunque sea para regalárselo a la gente necesitada o a cualquier otro país que esté necesitado. Lo importante es que no se nos caiga la producción agrícola. Claro. Yo realmente exhorto a que este tipo de conversación se tenga y se extienda, porque es responsabilidad de todos, no de uno, de movernos hacia adelante y decirle a esta consecuencia del COVID-19 que no, sobrevivimos huracanes, sobrevivimos muchos otros virus y este virus económico, llamémoslo así, no va a acabar con nosotros. Las playas del Caribe y especialmente la República Dominicana son una maravilla y el sueño de cualquier persona que vive en una metrópolis es irse a ver una palmera en una playa con aguas cristalinas, y de esas tenemos bastante. Excelente. Ya para finalizar, señor Del Pino, solamente estos nuevos ajustes que ya sería para un nuevo mundo y cómo hacer un nuevo turismo, no solamente para la República Dominicana, sino a nivel internacional. ¿Cuáles ustedes entendería que serían como 3 o más, si quisiera proponer, de estos nuevos ajustes? Que más o menos hemos ido mencionando algunos, pero para que ya se visualice tanto el dueño hotelero, los empleados de los hoteles y nosotros como clientes de ellos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que darnos cuenta que en este futuro inmediato y ojalá yo me equivoque y empiece mañana a llenarse aviones y a hacer fila, pero asumiendo que esa fecha de otoño del año próximo sea donde ya haya un movimiento interesante de turistas, tenemos que ir preparando nuestro producto, adecuando nuestro producto a la expectativa. Yo entiendo que hay suficientes surveys, encuestas hechas en diferentes mercados, muchas hechas en febrero, marzo y abril, durante el tiempo que ya estaba el COVID dando tumbos por el mundo, con cierto tipo de guidelines, de guías, de puntos que ellos quisieran ver. Lo importante de estos surveys es que te puede ayudar a cambiar de rumbo o confirmarte que los planes que tú tienes son los adecuados. Lo de hacer un manual, revisar el manual operativo de cada hotel y cada compañía, es un deber de los hoteles y seguro que se va a hacer. Y como tú dijiste, nuestro negocio, el turismo, la hotelería en particular, es proceso. Y hay un manual hecho por cada firma hotelera de cada una de las cosas que hay que hacer. Entonces, yo confío en la capacidad de aquellos que tienen en sus manos la responsabilidad de actualizar el manual, de que se van a adecuar a esa nueva normalidad. Y vuelvo y reitero que no sería una mala idea, al contrario, yo creo que nos puede favorecer mucho el que si existe ya una empresa que maneja las crisis y la imagen del país, se vaya discutiendo con ella de qué pasos tomar para ir respondiendo de una manera indirecta, visual o con actos a esas expectativas que va a tener la gente cuando por fin quiera y pueda coger un avión para el Caribe y preferirnos a nosotros. Definitivamente que así esperemos, que prefieran a República Dominicana igual para su destino turístico cuando todo esto termine. Y creo que el énfasis de todo esto es asegurarnos de que tenemos un destino seguro, que cumpla con todos los protocolos sanitarios, con las recomendaciones internacionales y que lo podamos probar. Eso es importante porque la primera ola de esos turistas que lleguen, y esa va a ser la prueba, ¿verdad? La prueba de fuego.
Y ahí tenemos que poner todo nuestro empeño, no solamente el sector privado, sino el sector público igualmente, con esos protocolos que tengo entendido que Azonadores también está preparando conjuntamente con el gobierno, y que los diferentes hoteles están pues homologando para que sea lo mejor posible y que esa experiencia cuando lleguen esa primera ola, esos primeros visitantes, una vez ya se haga la apertura, pues sea la mejor. Y ofrecerle otras cosas, porque antes ofrecíamos un hotel cerrado, donde todas las amenidades estaban ahí. Ahora también tenemos, como decíamos ahorita, pues darle más apoyo a aquellos negocios que se nutren de la industria del turismo, porque ahora seguro que de tantos meses estar guardados en sus casas, la gente quiere salir, quiere disfrutar de la naturaleza, quiere sentirse más abierta. Y entonces ahora y se inventarán otras cosas también, que será el turismo de aventura, el turismo de, no sé, de mindfulness, de conocimiento personal. Todo eso vendrá, seguramente que sí. Bueno, señor Del Pino, nosotros hemos hablado mucho y las recomendaciones que usted nos ha dado como experto en la industria pues han sido invaluables. Yo le agradezco nuevamente que nos haya acompañado y esperemos que no sea la última, y queremos verlo más activo. Hemos visto que ya ha estado más activo a través de las redes, conjuntamente con su hija, y yo creo que la industria hotelera de la República Dominicana necesita escucharlo de nuevo, y creo que este es un momento idóneo para eso. Estamos ahí. Y muchas gracias, un placer compartir contigo y que miremos con optimismo esa incógnita de mañana, porque tenemos la capacidad, la tenemos, de volver a sonreír a la gente, que es el arma secreta del dominicano. Nunca he conocido un país donde la gente por naturaleza sea más afable y reciba también a un turista. Y esa es la clave por la cual el turismo creció en la República Dominicana. Y creo que he visto un poquito de lo que ha pasado aquí. Y el comentario siempre ha sido consistentemente es la amabilidad y la cercanía que tiene el dominicano a un extranjero. Así que muchas gracias y te deseo todos los éxitos a ti, Claudia. Un abrazo. Muchas gracias a usted, señor Del Pino, y gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Bye.